Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre el multímetro o polímetro, es lo mismo, son palabras equivalentes porque hacen referencia a la misma herramienta. Los técnicos la utilizan a diario para comprobar tensiones, intensidades, resistencia y muchos otros parámetros eléctricos. ¿Pero te has preguntado alguna vez quién lo inventó y cómo hemos pasado de esos enormes aparatos de laboratorio a los pequeños multímetros digitales que tenemos hoy en día? Pues lo voy a contar. A finales del siglo XIX ya teníamos aparatos como el galvanómetro, que permitía medir corrientes muy pequeñas. Galvanómetros como este que veis aquí en la fotografía de la izquierda. Y también teníamos voltímetros, que nos permitían medir tensiones. Y también teníamos amperímetros, que nos permitían medir corrientes, pero más elevadas que las que se miden con el galvanómetro. Por cierto, ahí en la foto de la derecha tenéis un pequeño maletín en el que podéis ver tanto un voltímetro como un amperímetro antiguo. Este sería el voltímetro, este de aquí de más a la izquierda, y el de más a la derecha sería el amperímetro. Lo pone aquí, lo que pasa es que hay que ampliar mucho la imagen para verlo, quizás vosotros no lo podéis ver bien. Bueno, van dentro del mismo maletín, pero son instrumentos que son independientes. Vale, eso en cuanto a medir tensión y corriente. ¿Qué pasa con la resistencia? Pues en cuanto al ómetro, la verdad es que en el siglo XIX no había ómetros portátiles, porque no había una fuente de tensión estable y portátil que pudiera inyectarse en un componente para calcular su resistencia. Así que para medir una resistencia lo que teníamos era los galvanómetros, baterías y los puentes de Wheatstone. Se medía la resistencia de forma indirecta. El ómetro como instrumento autónomo ya nacería a partir del siglo XX. Bueno, ya que estamos, os voy a explicar cómo funciona el puente de Wheatstone. Aquí tenéis uno portátil de primera mitad del siglo XX. Y más a la derecha veis el esquema de funcionamiento. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Tenemos R1 y R3. Estos serían resistencias conocidas que están metidas dentro del cacharrito. Luego tenemos R2, que no es más que una resistencia ajustable mediante un rheostato. O sea, R2 la ajustamos moviendo esta rueda de aquí del centro. Y luego por último tenemos Rx, que esta sería la resistencia que queremos medir y esta la vamos a conectar aquí a estos bornes. Estos bornes de aquí arriba, pues esta sería Rx. Voy a borrar que había pintado aquí antes y se va a confundir. Esto va aquí. Es que lo tapa un poco el título, pero aquí pone Rx aquí arriba. Y ahí tiene esos dos bornes que es donde se conecta. Vale, pues Rx es la resistencia que queremos medir. ¿Qué más cosas lleva el dispositivo este? Pues lleva por dentro una pila interna que lo que va a hacer es aplicar una tensión conocida, que es la fuente de tensión esta que tenéis aquí en el esquema. A ver si puedo pintar aquí. ¿Veis esta fuente de tensión de aquí de este esquema, del esquema? Pues una pila interna del dispositivo. Esa fuente, precisamente, lo que va a hacer va a ser inyectar una corriente por la resistencia que queremos medir. Entonces vamos a inyectar esa corriente, va a pasar por la resistencia que queremos medir y lo que va a pasar es que se va a mover esta aguja que hay aquí. Esta que estoy dibujando en verde, esto es una aguja que está ahí en el dial y eso se va a mover. Se va a mover la aguja del galvanómetro central del dispositivo. Y luego la gran rueda esta que veis ahí, que sirve para regular el rheostato, o sea, la resistencia R2, lo que nos va a servir es para ajustar la lectura, o sea, para equilibrar el puente interno. El selector este inferior que veis aquí abajo, esto es un conmutador de escala. Entonces, esto nos vale para cambiar el rango de resistencias que queremos medir. Esto sería para ajustar la escala. Esto sería para cambiar el rango de la resistencia que queremos medir, porque podemos hacer un por 1, un por 10, un por 100, etcétera. Y ya está. Para realizar la medida es muy sencillo. Simplemente tenemos que conectar la resistencia que queremos medir, Rx, ahí a los bornes, y ajustar la rueda central, o sea, mover la rueda central hasta que la aguja se coloque en el centro de la escala, o sea, el cero del galvanómetro. O sea, efectivamente, como la veis ahora el puente estaría equilibrado, eso sería el cero, pues tenemos que mover la rueda esa hasta que la aguja esté justo en el cero.
Y ya simplemente en ese punto 0, la posición de la rueda, pues nos va a indicar el valor de la resistencia, que lo podemos ver aquí en el dial. Esto no sé si lo veis, pero aquí hay un dial con los valores de resistencia, creo que sí que se ve. Vale, pues una vez que ya tenemos este valor que estoy señalando, que coincide con el 0, lo multiplicamos por la escala que tengamos ahí abajo y ya está, ya tenemos el valor de resistencia. Es muy fácil. Como veis, es un aparato que es muy voluminoso y es muy poco práctico, pero bueno, es sencillo. Lo malo, pues que antiguamente para medir resistencia necesitabais este cacharro, para medir tensión necesitabais el voltímetro y para medir intensidad necesitabais el amperímetro. O sea, necesitabais 3 aparatos si queréis medir voltaje, resistencia e intensidad. Así que eso es un rollo. Pero todo esto cambiaría en 1923, cuando un ingeniero británico llamado Donald McAdie, que es este personaje que tenéis aquí a la derecha, que precisamente este trabajaba en la British Post Office, o sea, la oficina de correo británica, que en aquella época era la responsable de las telecomunicaciones en el Reino Unido, y tenía que medir, bueno, este hombre tenía que medir valores de resistencia, intensidad y tensión constantemente, porque tenía que comprobar las líneas telefónicas. De eso se ocupaba también la British Post Office en aquella época. Y como estaba cansado ya de cargar con todos esos cacharros, pues inventó el Avometer, esto que veis aquí. Avometer, que, bueno, un nombre un poco feo, pero le podía haber puesto un macadiómetro o algo de eso con su nombre, pero bueno, le puso Avometer. Yo creo que se entiende por qué Avometer, ahora lo vamos a ver. Este fue el primer multímetro de la historia. Y de esta forma, pues ya se ahorraba tener que cargar todos los días con el voltímetro, el amperímetro y el ohmmetro, porque con ese aparato pues podía medir las 3 magnitudes. El nombre de Avometer, como os digo, es fácil de saber de dónde viene. La A viene de amperio, la V de voltio y la O pues de ohmio. Y luego meter viene de medición o de aparato de medida. Nosotros en español lo tenemos, vamos, lo conocemos como avómetro, lo hemos españolizado. Esto fue una auténtica revolución, imaginaros. Era robusto, era portátil, era fácil de usar, nos permitía medir tensión, corriente y resistencia con el mismo aparato, y así que eso ahorraba un montón de tiempo y hacía mucho más sencillo el trabajo de los técnicos y electricistas. ¿Qué pasó? Pues que claro, pronto otras empresas quisieron también entrar en el mercado porque esto estaba triunfando mucho. Y como no podían usar el nombre de Avometer, porque esto era una marca que McAdie registró, pues ¿qué hicieron? Pues empezaron a producir instrumentos que eran equivalentes, lo que pasa que le pusieron un nombre genérico, le pusieron multimeter. O bueno, nosotros aquí en España pues lo llamamos polímetro, vamos, son palabras equivalentes, como os digo. Así que poco a poco pues fueron apareciendo diferentes versiones cada vez más precisas y con mayor número de escalas. Aquí os he dejado en la diapositiva el avómetro modelo 7, que este fue muy popular durante la década de los 60 y los 70 y tenía ese aspecto que veis ahí. Y en cuanto a los multímetros que fueron apareciendo, pues tienen el aspecto de la fotografía esta que tenéis aquí en el centro. Esto lo reconocéis todos. ¿Qué le pasaba a todos estos dispositivos, tanto al avómetro como a los multímetros que iban apareciendo? Después, pues que eran analógicos, como veis ahí, tenían una aguja que se movía sobre una escala graduada. Estos aparatos eran muy fiables, pero sí que es verdad que requerían de cierta experiencia para interpretar bien la escala. Y además había que tener cuidado con la polaridad y con los rangos de medida. Sin embargo, ya en los años 70, a partir de la década de los 70, con la llegada de la electrónica digital, apareció este que veis aquí, que también lo reconocéis, es el DMM, o sea, Digital Multimeter, o sea, el multímetro digital para nosotros. Este es mucho más práctico, ¿no? Esto ya mostraban las medidas en la pantalla de cristal líquido y eso hacía que la lectura fuera mucho más sencilla. Además, eran mucho más rápidos y precisos. Muchos tienen además autoescala
y un montón de funciones adicionales como la comprobación de diodos, transistores, continuidad acústica. Son capaces de medir frecuencia algunos, bueno, ya depende del que tengáis. Estos son los más utilizados hoy en día y los que nosotros generalmente en el taller vamos a utilizar. Y ya lo vamos a dejar aquí porque luego realizaré un vídeo más largo ya explicando cómo se pueden realizar todas las diferentes medidas con un multímetro. Voy a coger un analógico para que lo veáis y luego otro digital. Y hacemos todas las posibles medidas que podamos. Bien, pues lo dejamos aquí como siempre. Espero que la historia del multímetro os haya parecido interesante.